Que el Señor les bendiga grandemente. Es una alegría poder saludarles en este día. Quiero aprovechar también de agradecer sus mensajes. Saber que de una u otra forma el Señor toma estos mensajes y los lleva, los transporta a diversas ciudades, a diversos países. De todo corazón deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Quiero a partir de hoy invitarles a que podamos reflexionar en la oración, diversos pasajes que tienen que ver con esto tan importante y fundamental para nosotros, para los cristianos, como es la oración. Me estaba recordando hace un momento ese versículo de la Escritura que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. A este mensaje que vamos a compartir ahora lo he titulado Dos oraciones. Quiero que por favor me acompañe, si es posible, y podamos meditar, reflexionar en un pasaje bíblico que tiene muchísimas enseñanzas para nosotros en este día. Lucas capítulo 23, vamos a leer ahí, a contar del versículo 39, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Destaque por favor la palabra le injuriaba. Esto es parte de lo que ocurre cuando Jesús está crucificado. Bien, sigamos. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Que nuestro corazón sea una buena tierra. Yo te pido que tu Espíritu Santo me use como instrumento tuyo, Señor, para que hoy podamos, Señor, recibir esta palabra que nos quieres hablar y enseñar y que haga vida en nuestros corazones. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dos oraciones. Alguien dirá, bueno, ¿y a dónde aparece aquí en la Biblia que estos individuos que estaban crucificados con Jesús oraron, hablaron, intercambiaron palabras? ¿Y qué es la oración? La oración no es un monólogo. La oración es hablar con Dios. O sea, no se trata solamente de que yo vaya y le diga al Señor cuáles son mis necesidades, sino que también en esa oración, en ese momento donde yo estoy conversando con Dios, también pueda escucharlo. Hay distintas clases de oraciones. Yo quiero invitarle para que se mantenga atento, porque como le decía, a partir de hoy quisiera comenzar a profundizar un poco más acerca de la oración. Hay oraciones privadas, oraciones comunitarias, hay oraciones como Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo. Encontramos en el capítulo 6 esa oración secreta, distintas clases de oraciones. Pero hoy, como les digo, vamos a concentrarnos y meditar en este pasaje. Porque, como les digo, podríamos decir dos oraciones. Está Jesús ahí, está Jesús al medio de estos malhechores. Está Jesús siendo avergonzado, por eso que lo crucifican entre medio de dos malhechores. Usted puede decir, esta gente, estos dos hombres tuvieron la misma opción. Estos dos hombres estaban ahí, lo sabemos por la palabra, porque ellos habían tenido una conducta que los hizo llegar y merecer una de las penas más vergonzosas: la muerte de cruz, la pena de muerte de ese tiempo. Y fíjese que
el primero que aparece aquí hablando, denominado por el evangelista Lucas como malhechor, fíjese que le injurió, le provocó, le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sabe? Cuando medito en estas palabras de este hombre, estas palabras desafiantes, ¿sabe? Lo vinculo con lo que hoy día está ocurriendo en el mundo. ¿Cuánta gente dice, bueno, pero si Dios existe realmente, ¿por qué permite que mueran, por ejemplo, niños inocentes? Si Dios existe realmente, ¿por qué permite que en el mundo hayan enfermedades que cobren la vida de tantas personas? Seguramente usted más de alguna vez lo ha escuchado, o quizás también lo ha dicho. ¿Por qué Dios hace eso? Fíjese que este malhechor le dice a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aún estando crucificado, la actitud de este hombre fue una actitud orgullosa. Estaban los tres crucificados. ¿Cuántas veces quizá nosotros, nuestra conversación, o cuando nos referimos a Dios, quizás también, probablemente, espero que no, pero podemos llegar a tener una actitud como la de este hombre? Mire, Dios, ¿por qué permite que yo esté en esta situación? ¿Por qué permite que yo llegue hasta esta circunstancia, la que estoy viviendo hoy? ¿Por qué Dios permite esto? No lo sé. Probablemente sea su caso, su situación. Este hombre, ¿sabe?, interpela de una forma orgullosa, de una forma sin respeto a Jesús, poniendo incluso en duda su divinidad. Nos recuerda ese pasaje donde Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y le dice el diablo: si tú eres el Hijo de Dios. Poniendo en tela de juicio la divinidad de Jesús. Pero sabe, hay otro hombre que también está ahí crucificado. Otro hombre que está consciente de su realidad. Es que ahí usted tiene una característica importante a la hora de la oración. Es importante que reconozcamos nuestra realidad. Es importante que reconozcamos que sin Dios no somos nada. Más allá de que hoy día han aparecido tantas corrientes, no sé si llamarle corrientes de fe, pero que casi se le enseña a la gente que le dé instrucciones a Dios. Decláralo, proclámalo, decrétalo. Fíjese que la primera condición es reconocer que Dios no está a nuestro nivel. Es más, si me permite, yo quisiera decir algo. Que nosotros, ¿sabe? A ver, se lo digo de otra forma. Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios. Pero nosotros, sin Dios, no somos nada. Entonces, este hombre, ¿sabe? Este hombre reconoce su realidad, reconoce su condición. Fíjese que dice la Escritura que le reprendió, como que en cierta forma le llama la atención al otro malhechor y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y escuche esto: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Sabe? Creo que estamos en la hora oportuna como sociedad, o si quiere, como iglesia, de darnos cuenta que lo que hoy vivimos es el resultado de obtener
lo que merecemos. ¿Sí? Porque a veces apuntamos a Dios, como le decía hace un momento. ¿Por qué Dios permite esto? Pero ¿por qué nosotros sacamos a Dios de nuestra vida? ¿Por qué nosotros sacamos a Dios de nuestras escuelas? ¿Por qué nosotros sacamos a Dios de nuestras legislaciones? La Biblia dice claramente, amigo mío, que la paga del pecado es muerte. Una oración debe tener entonces esa característica. Así tal cual como lo hizo ese hombre publicano que enseña a Jesús en esa parábola del fariseo y el publicano. Ese publicano reconoció su condición. Ese publicano, su oración, la vemos en las Sagradas Escrituras, fue tan breve, pero tan precisa y significativa que dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Este malhechor que reprende a quien hace un momento le estaba diciendo a Jesús: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, si verdaderamente eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. ¿Sabe qué? Este otro malhechor reconoce que justamente él está ahí, en esa situación, en ese castigo, pero reconoce también que Jesús no había hecho ningún mal. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, cada vez que nosotros oramos, debemos saber reconocer nuestra condición, reconocer nuestra realidad. Me estaba recordando de lo que dice el Salmo cuando dice que Dios se recuerda que nosotros somos polvo. Por eso, usted puede ir a orar en una actitud de decirle al Señor prácticamente lo que tiene que hacer. Tú eres Dios, haz esto, esto otro, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. O usted puede tener esta actitud de este varón que reconoció su condición, se humilló. Y ahí hay una de las claves para que la oración sea efectiva. Me recuerdo de lo que dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo 7, versículo 14. Promesa maravillosa del Señor, que promete el Señor sanar nuestra tierra. Nos gusta eso. Nos gusta la promesa del Señor. Porque sabemos que Dios es fiel a sus promesas. Pero esa promesa es una promesa condicionada. Dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, los primeros en este tiempo que tenemos que humillarnos somos nosotros. Somos ese pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado, la humillación. Entonces, cuando usted va al Señor en oración, en humillación, usted, amigo, no le da órdenes a Dios. Usted ahí se quebranta, porque la humillación nos hace reconocer nuestra debilidad. Y nos hace también reconocer que Dios está en un estado superior al nuestro. Que necesitamos de Dios. Necesitamos la intervención de Dios. Este hombre malhechor probablemente toda su vida había hecho las cosas mal. No lo sabemos, pero está ahí como pago de sus acciones. Él lo dice. Pero en el último momento de su vida, en la recta final de su vida, ¿sabe qué? Se humilló delante del Señor. Lo que no hizo el otro varón. Tuvo una actitud orgullosa, una actitud desafiante. Le habló a Jesús, sí. Por eso, permítame verlo de esta forma aplicado. Oró, sí, oró. Fue contestada su oración, no recibió nada de parte del Señor, ni siquiera un sí, ni siquiera un no, porque la actitud fue incorrecta.
Probablemente usted hace mucho tiempo viene orando, pidiéndole al Señor algo. Sería bueno que estudiáramos, que meditemos cuál ha sido nuestra actitud. Quizás nuestra actitud no ha sido la correcta. Quizás no hemos empapado de una mentalidad, como le decía, a su momento, donde pareciera que nosotros somos los que damos las órdenes. No se olvide y no nos olvidemos que Jesús, cuando nos enseñó a orar, cuando le enseñó a aquellos primeros discípulos a orar, Él le dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. La oración bíblica, la oración correcta, es la oración que se sujeta a la voluntad de Dios. Es que Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Dios sabe qué es lo que a nosotros nos conviene. Por eso, volvamos a nuestro texto: una actitud de reconocimiento, una actitud de abatimiento delante del Señor le abre las puertas del cielo. Eso fue lo que ocurrió con este hombre. Toda la vida haciendo probablemente las cosas mal. No conocemos exactamente cuáles fueron sus delitos, pero la Biblia lo describe como malhechores. Justamente se supone que están crucificados ahí porque habían actuado mal. Él lo dice: nosotros recibimos el pago de lo que merecemos, de lo que hemos hecho, en otras palabras. Pero también, a su vez, Él reconoce: más ningún mal hizo. Y antes le dijo: no temes a Dios. Algo sabía este hombre. Y escucha esta oración. Es cortita, porque las oraciones efectivas no necesariamente son las oraciones extensas. Nos encontramos en las Sagradas Escrituras con oraciones muy breves, pero que Dios escuchó. Recuérdese que el Señor no solamente está escuchando lo que sale de nuestros labios, sino que el Señor está viendo nuestro corazón. Y este hombre, dice la Escritura aquí en el versículo 42 de este capítulo 23 de Lucas, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa oración. Pero una oración antecedida de reconocimiento. Una oración antecedida de humillación. Los dos se podían haber salvado, pero solamente uno reconoció que en realidad su condición era distinta a la condición de Jesús. Reconoció que estaba extraviado, perdido, recibiendo el justo pago por sus hechos, pero que sin embargo al lado de él había un hombre crucificado que tenía la autoridad, el poder para abrirle las puertas del cielo, para darle una vida mejor. La respuesta de Jesús no se hizo esperar tanto. Dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso es el Señor. Yo quisiera hoy día invitarle a que reflexionemos en cómo estamos orando. En estos tiempos que vivimos, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede sostener es Dios. Dios tiene diversas formas de comunicarse con nosotros. Tenemos su palabra. A algunos el Señor les habla a través de sueños. Muchas formas, hasta por la naturaleza, el Señor nos puede hablar. Pero usted y yo tenemos una sola forma de comunicarnos con el Señor. Es a través de la oración. Y la oración efectiva, la oración para ser eficaz, necesariamente esa oración tiene que ser
una oración que vaya con humillación, reconociendo nuestra condición, reconociendo que Dios es Dios, soberano, omnipotente, y que Él mismo ha establecido que usted y yo nos comuniquemos con Él a través de la oración. Me estaba recordando lo que se escribe, es la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Usted quiere ver cambios en su vida, en su realidad, en su entorno, es necesario orar. Pero orar en una actitud de humillación, reconociendo que Dios es Dios, que Dios es superior y reconociendo que Dios tiene una perfecta voluntad para su vida y para mi vida. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque me estaba recordando aquellas palabras que dijeron los discípulos. Enséñanos a orar. Sí, Padre, en estos tiempos, a nosotros también. Gracias porque tu palabra nos enseña cómo es que debemos orar. Tú, amado Señor Jesucristo, siendo Dios, las Escrituras nos muestran cómo pasaste tiempo orando. Señor, y si tú lo hiciste, cuánto más nosotros también lo necesitamos. Pero hacerlo en una actitud correcta, porque como lo hizo este hombre, la actitud correcta, la actitud de humillación, le abrió las puertas del paraíso. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, a mis amigos, a mis amigas. Y gracias por permitirnos llegar con esta palabra hasta donde ellos se encuentran. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Tenemos una vía de comunicación. Me gustaría que pudieran entrar en contacto con nosotros donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Pueden enviar un WhatsApp al más 549 2604 67 47 27. Gracias a quienes se han comunicado con nosotros, gracias a quienes nos sostienen con sus oraciones y con todas las formas también de poder sumarse y ser parte de nuestro ministerio. De todo corazón deseamos que el Señor les siga bendiciendo.